Bienvenidos alumnos de Neurología del Instituto Politécnico Nacional, materia encargada del Dr. Óscar Arias. Yo lo voy a estar apoyando a lo largo del curso. Soy Blanca Teresa Pacheco Soto, soy médico pasante de Servicio Social en el Departamento de Genética de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental a lo largo de nuestro curso, ya que si estamos constantemente repasando la anatomía y fisiología del sistema nervioso central, vamos a tener las bases para poder diagnosticar y en consecuencia tratar a nuestros pacientes que presenten alguna enfermedad neurológica. Hay que recordar que en el cerebro existe la fisura longitudinal medial, que lo va a dividir en hemisferio derecho e izquierdo. Cada hemisferio va a tener sus lóbulos. Y en los lóbulos vamos a encontrar la corteza cerebral, que es la sustancia gris que se encuentra en la parte externa de nuestro sistema nervioso central. La corteza que se va a encontrar en dicho lóbulo se le va a llamar del mismo nombre. Por ejemplo, tenemos a la corteza frontal, que se encuentra en el lóbulo frontal. Tenemos la corteza parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. En el caso del lóbulo frontal, de manera general, lo vamos a dividir en dos áreas, en un área motora y en la corteza prefrontal. En el área motora vamos a encontrar la corteza motora, que es el área 4 de Brodmann. Brodmann nos hizo el gran favor de hacer un mapa funcional de la corteza cerebral, es decir, que ubica una zona y nos dice para qué sirve. En el caso de la corteza motora es donde se va a iniciar la señalización para llevar a cabo un movimiento a través de la vía piramidal. Tenemos el área 6, que es la corteza premotora, que esta es la que se va a encargar de planear los movimientos. Y tenemos la corteza motora suplementaria, que es el área número 8, que va a ser la encargada de secuenciar nuestros movimientos. Es decir, que va a tener comunicación con otras zonas de la corteza cerebral o zonas del sistema nervioso central para poder llevar a cabo esa secuencia de movimientos. Y tenemos el área de Broca, que es el área motora del lenguaje, que incluyen el área 44 y 45 de Brodmann, como podemos observar. Esta área es la encargada de que nosotros podamos articular nuestras palabras para poder comunicarnos. Y tenemos la corteza prefrontal. La corteza prefrontal va a ser la encargada de nuestra cognición, de regular nuestra personalidad y va a ser como nuestro Pepe Grillo, porque va a ser la que va a decidir en qué momento yo puedo ser desinhibido y en qué momento yo me debo contener. Por lo tanto, va a ser también controladora de nuestros impulsos y también va a tener un componente organizacional. En el caso de la corteza motora hay que recordar que tenemos un dibujo muy didáctico que es el homúnculo de Penfield o el homúnculo motor, que nos va a decir qué zona de la corteza motora va a inervar a esa zona del cuerpo. En el caso del cuello, de la cara, de nuestra laringe, faringe, que van a nacer en esta zona, van a nacer en la corteza motora y van a bajar por el brazo posterior de la cápsula interna a través del mesencéfalo, van a bajar por el pedúnculo cerebral y poco después del mesencéfalo vamos a ver que va a haber estas salidas. Estas salidas van a conformar esos pares craneales motores, ¿sí? Todo este tracto se llama tracto córtico-vulvar. Las demás zonas del cuerpo, principalmente de los miembros torácicos y pélvicos, vamos a observar que nace la vía piramidal en la corteza, va a descender por el brazo posterior de la cápsula interna, a través de los pedúnculos cerebrales, en el mesencéfalo, van a pasar el puente y a nivel del bulbo va a haber una estructura que se llama decusación de las pirámides. En esta estructura, estas vías descendentes se van a dividir. Una va a formar el tracto córtico espinal lateral. El 90% de esas fibras que se dividen van a ir a este tracto córtico espinal lateral. ¿Qué pasa con el tronco? ¿Quién lo inerva?
ese 10% restante, que va a ir por la misma vía. Sin embargo, a nivel de la decusación de las pirámides va a continuar de manera ipsilateral, formando el tracto córtico-espinal anterior. ¿Qué pasa con el resto de los lóbulos? Tenemos el lóbulo parietal, donde encontramos a la corteza somatosensorial, ¿sí? Y también van a tener un componente de atención. O sea, ustedes ahorita están llevando las funciones de su corteza parietal porque están poniendo atención al video. En el caso del lóbulo occipital, vamos a encontrar a la corteza visual primaria. Todos hemos sabido o escuchado de una persona que se golpea en el área occipital, en la zona occipital, y pierde momentáneamente la vista. Es precisamente porque se golpean en esta zona. Y tenemos al lóbulo temporal, donde tenemos el área de Wernicke, es decir, el área sensitiva motora, que está compuesta por el área de Brodmann 21 y 22. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo escucho o lo que yo leo lo voy a comprender gracias a esta zona de la corteza temporal. Y el resto de la corteza temporal se va a encargar de nuestro aprendizaje y de nuestra memoria. En el caso de la corteza somatosensorial, esta va a recibir, a diferencia de la corteza motora, que va a emitir. Por lo tanto, las vías de la corteza somatosensorial van a ser aferentes, es decir, que va a llevar información del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. En el caso del dolor y la temperatura, a través de los nervios periféricos van a llegar por la raíz dorsal de la médula espinal, por el asta posterior de la médula espinal, y van a cruzar al lado contrario y van a ascender a través del tracto espinotalámico lateral y anterior. De esta manera ascienden y van a llegar a una estructura llamada lemnisco medial. Ahorita vamos a aclarar qué es lemnisco medial. En el caso del tacto y la propiocepción llegan de la misma manera, por los nervios periféricos, la raíz dorsal de la médula espinal, por el asta posterior de la médula espinal, pero ¿por dónde van a ascender? Por las columnas dorsales de la médula espinal. Estas van a conformar las columnas de Gracil y cuneiforme. Las columnas de Gracil van a llevar la información que recogen los miembros pélvicos, y en el caso del tracto cuneiforme va a ser la información que lleva de nuestros miembros torácicos. A nivel del bulbo raquídeo van a hacer sinapsis con otra neurona que va a seguir la misma vía. En este punto en donde hacen sinapsis vamos a encontrar al núcleo gracil y cuneiforme, el mismo nombre. Ya que hacen sinapsis, van a cruzar al otro lado de la médula y se van a juntar con el tracto espinotalámico lateral y anterior para formar el lemnisco medial. Entonces el lemnisco medial ya me lleva las 4 sensaciones de las que hablamos y van a ascender por el mesencéfalo, tienen que pasar a través del tálamo para finalmente llegar a la corteza parietal. Ahora, ¿cómo es que tenemos estas áreas de asociación entre lo motor y lo sensitivo, entre un hemisferio y otro hemisferio? Bueno, gracias a unas fibras nerviosas que van de un hemisferio a otro. Este cruce de fibras va a formar una estructura que se llama cuerpo calloso, que es lo que observamos en este cartel. Y muy importante, recordar que nuestro sistema nervioso central también tiene un componente hormonal. Tenemos a la glándula pineal, que es la encargada de regular nuestro ciclo circadiano a través de la melatonina. Y encontramos también a la hipófisis, que es estimulada por el hipotálamo, que lo encontramos en esta zona. El hipotálamo es esta zona que les estoy marcando. Estimula la hipófisis y, bueno, la hipófisis se va a dividir en 2 lóbulos, en uno anterior y otro posterior. El anterior se le conoce como adenohipófisis y va a ser el encargado de regular nuestra homeostasis a través de diferentes hormonas. Secreta 6 tipos de hormonas:
la hormona estimulante de tiroides, la folículo estimulante, la hormona luteinizante, la hormona adenocorticotropa, la hormona del crecimiento y la prolactina. Y en el lóbulo posterior, o neurohipófisis como lo conocemos, va a secretar la oxitocina y la vasopresina, o como también la conocemos como hormona antidiurética. Continuamos con las siguientes estructuras, que son los ganglios basales. La sustancia gris a nivel del sistema nervioso central no solo lo vamos a encontrar en la parte externa, o sea, la corteza, sino que también vamos a encontrar estructuras al nivel de diencéfalo. Los ganglios basales están conformados por el núcleo caudado, que si vemos tiene forma de una cauda. Este está separado del siguiente núcleo, el putamen, por una porción de sustancia blanca. Esta sustancia blanca se la conoce como cápsula interna, que si ustedes recuerdan es por donde desciende los tractos córtico-espinales de la corteza motora. Al lado del putamen vamos a encontrar el globo pálido, que este se va a dividir en globo pálido externo y globo pálido interno. De manera medial vamos a encontrar al núcleo subtalámico, que, como su nombre lo dice, está por debajo de los tálamos. Los tálamos son estructuras, es una especie de filtro en donde van a pasar las señales, ya sean aferentes o eferentes, de la corteza cerebral, en este caso específicamente de la corteza motora. Y otra estructura que forma parte de los ganglios basales, sin embargo no se encuentra en el diencéfalo, sino en el mesencéfalo, es la sustancia negra. La sustancia negra vemos que tiene dos coloraciones, una más oscura, en donde se produce principalmente dopamina, que es la sustancia negra pars compacta. Y por otra parte, en la parte más clara vamos a tener a la sustancia negra pars reticulata, que produce GABA. ¿Cómo es que funcionan los ganglios basales? Sabemos que regulan el movimiento, pero ¿cómo es que lo hacen? Vamos a imaginar una palanca que, si no está en la vía indirecta, va a estar en la vía directa. A fuerza debe de haber una activada, y el equilibrio de estas permite los movimientos. Empezando con la vía directa, para que nosotros podamos activarla, antes tuvo que haber estado en la vía indirecta. ¿Cómo es que funciona? Bueno, como les dije, el tálamo es el filtro de esas señalizaciones que van hacia la corteza. Por lo tanto, el tálamo, a través de neuronas de glutamato, va a emitir una señal hacia la corteza motora y por lo tanto la corteza motora va a permitir el movimiento a través de su vía piramidal. Pero ¿quién regula al tálamo? ¿Quién permite que esta señal sí pase o no pase? Dos estructuras que son el globo pálido interno y la sustancia negra pars reticulata. Ambas estructuras, a través de neuronas GABAérgicas, van a inhibir al tálamo y por lo tanto esa señal del tálamo a la corteza nunca va a llegar y no se va a producir el movimiento. Entonces, en consecuencia, vamos a activar la vía directa. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a promover el movimiento. Viene la señal de la corteza motora hacia el cuerpo estriado, o sea, hacia el núcleo caudado y el putamen. A través de neuronas de glutamato van a activar a su vez al globo pálido interno y a la sustancia negra pars reticulata. ¿Esto qué va a hacer? Que estas dos estructuras no lleven a cabo su función, o sea, omiten la inhibición. Ya no van a poder inhibir al tálamo. Esto hace que se libere y pueda mandar esa señal hacia la corteza motora para que a través de su vía piramidal cumpla con el movimiento. Por lo tanto, en resumen, la vía directa promueve el movimiento. Ahora estamos de este lado. ¿Cómo es que va a entrar la vía indirecta? Bueno, otra de las estructuras que va a regular al globo pálido interno y a la sustancia negra pars reticulata
va a ser el núcleo subtalámico. A través de neuronas de glutamato los va a estar estimulando. Sin embargo, ¿quién controla el núcleo subtalámico? El globo pálido externo. Este, con neuronas GABAérgicas, va a inhibir la acción del núcleo subtalámico. Por lo tanto, este no va a poder activar la función del globo pálido interno y de la sustancia negra pars reticulata. Esto va a hacer que omita la inhibición que hay sobre el tálamo y por lo tanto puedan mandar señales para que se emita el movimiento. ¡Pum! Ya activamos la vía indirecta. ¿Qué es lo que va a pasar? Viene la señal de la corteza cerebral otra vez hacia el cuerpo estriado, núcleo caudado y putamen. Ambos van a mandar señales al globo pálido externo a través de neuronas de glutamato, lo cual va a hacer que inhiba la función del globo pálido externo. Esto libera a la sustancia, al núcleo subtalámico y va a hacer que éste pueda activar al globo pálido interno y a la sustancia negra pars reticulata y por lo tanto van a poder inhibir al tálamo y por lo tanto van a bloquear esa señal a la corteza motora y no va a haber movimiento. En conclusión, la vía indirecta impide el movimiento. Pero ¿quién regula este cambio de palanca? ¿Quién es el que regula si se activa la vía indirecta o directa? Bueno, hay una estructura de la que no hemos hablado, que es la sustancia negra pars compacta. Esta sustancia negra lo que va a hacer es que a través de la vía nigroestriada, es decir, neuronas que van de la sustancia negra pars compacta al cuerpo estriado, a través de dopamina, va a realizar que se active la vía directa y por lo tanto la vía indirecta esté apagada. Esto quiere decir que inhibe al cuerpo estriado que esté activando la vía indirecta y activa la vía directa. Por lo tanto, el camino sigue a que se promueva el movimiento. Si tienen alguna pregunta, duda o comentario, les dejo mi correo electrónico por el cual ustedes me pueden contactar y yo les pueda ayudar. Muchas gracias.